podamos absolver el día de hoy. Karen, ¿me escuchas? Buenos días, Adelis. Ya hemos hablado. Muy bien, hemos desarrollado lo que es el vanguardismo. ¿Y qué hemos dicho sobre el vanguardismo, chicos? ¿Qué es lo que recuerdan del vanguardismo, del movimiento literario el vanguardismo? Muy bien, Adelis.
Muy bien, Adelis nos dice que es un movimiento artístico que se produjeron en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Muy bien. Adelis, el apellido que aparece aquí en el chat son tus apellidos verdaderos, ¿verdad? Por- Porque estoy registrando asistencia de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. Si es que alguno está conectado desde otro dispositivo de algún familiar, me lo haces saber, por favor, ¿ya? Ya, muy bien. Muy bien, Adelis. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar a la idea de Adelis? A ver, este, Disculpe, mi cita. La pregunta es, ¿qué características recuerdas del vanguardismo respecto a la clase pasada? Buenos días, Taren. De a conocer tus apellidos completos, por favor. Muy bien, Adelis, libertad de expresión, el caligrama, muy bien. Esa es una característica muy importante de ese movimiento, ¿cierto? Porque resaltó esa libertad de poder manifestar su literatura de una forma particular, ¿no? Lleno de mucho arte y de mucha significación, ¿no? Había ya, muy bien, un monólogo interior excelente. Veo que Adelisa ha captado muy bien la información respecto al vanguardismo, ¿no? Recuerden que la literatura que se manifestó dentro de este movimiento va a ser muy significativa y llamativa de acuerdo a la forma como ellos han manifestado este movimiento literario. ¿Sí? Innovación de la cultura. Muy bien, Noé. ¿Y a quién tenemos como máximo representante de este movimiento? Mm, ya, él es uno de los máximos representantes de este movimiento, pero ¿quién fue el que resaltó en este movimiento literario? ¿De quién hablábamos la clase pasada? En cuanto a la narrativa, claro está.
chicas. La náusea ya. Claro, y en Paul Sartre nos menciona la náusea, ¿no? Pero en la clase pasada habíamos hablado de otro representante de la literatura vanguardista que nos muestra la relación social que él posee tanto con su entorno social como también con su ambiente familiar. ¿De quién estaríamos hablando en ese contexto? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, Karen, ¿me escuchas? A ver, en este tiempo vamos a recordar a Franz Kafka, ¿ya? Franz Kafka es uno de los grandes representantes del vanguardismo, quien nos muestra, ¿sí? La gran relación, o mejor dicho, este ser de hipocresía en el cual él vivía, ¿no? En el que al final, en su obra La Metamorfosis, él buscaba quizás el apoyo familiar, el apoyo de la sociedad, sí, pero al él convertirse en un insecto, se podría decir, su familia, en su trabajo, todos lo rechazan, ¿sí? Aquí nos resalta el tema de la deshumanización del hombre en el mundo contemporáneo, ¿no? Cómo es que se desarrolla, ¿sí? En ello se va a enfocar, ¿sí? Muy bien. Entonces, no te preocupes, ¿sí? Queda claro hasta ahí respecto al
vanguardismo. Recuerden que esto es en narrativa, ¿no? En prosa narrativa, pero dentro de la lírica, que es la poesía, se va a dar a conocer de una forma muy particular, ¿no? Con los famosos caligramas. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, si bien sabemos que los textos, cuando nosotros hablamos del texto, podemos visualizar que el texto tiene dos tipos o dos clasificaciones, ¿no? Que son los textos continuos y los textos discontinuos. Cuando hablamos de textos continuos, nos vamos a referir, sí, a una estructura lineal, ¿no? Una estructura detallada, ¿no? En cambio, en los textos discontinuos, vamos a ver una estructura un poco ambigua, se podría decir, y también no lineal, ¿no? Que no sigue una secuencia lógica. Por ejemplo, en un texto continuo podemos visualizar que todo texto va a iniciar con un inicio, no un desenlace, mientras que en un texto discontinuo no. Y eso es lo que vamos a conocer ahí. ¿Y qué tipo de textos pertenecen a un texto discontinuo? ¿Por qué? Porque los textos continuos nosotros los usamos con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en la narrativa, los textos argumentativos, informativos, entonces, pero mientras que los textos continuos es un poco más detallado, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es un texto discontinuo? Un texto discontinuo tiene como función principal apoyar informativamente sin seguir una secuencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Informa, detalla algún tipo de información. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros se detalla un texto discontinuo, siempre nos vamos a relacionar a ello, ¿no? Un texto que no posee una estructura formativa, ¿sí? Y su función principal es apoyar informativamente, ¿no? Brindar algún tipo de información de algún tema en específico. Ahora, ¿qué estructura o qué características va a poseer un texto discontinuo? Uno, que la lectura no es continua. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú tienes un texto continuo,
narrativa, por ejemplo, tú tienes o sabes que siempre sí o sí debes iniciar por el inicio del texto, ¿no? Esa es la, esa es la regla, se podría decir. Mientras que en un texto discontinuo tú decides por dónde iniciar, ¿no? ¿Por qué? Porque no leemos un texto de arriba para abajo, sino que de nuestros sino que nuestros ojos van saltando de un lado para otro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a leer por donde más nos llame la atención. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la lectura no es continua, porque un texto discontinuo no solamente va a poseer letras, se podría decir, o texto, sino también va a tener imágenes. Y si bien es cierto, nosotros muchas veces nos vamos a guiar por las imágenes que presenta y vamos a iniciar la lectura por ahí. ¿Sí? A ello se refiere. Ahora, son textos cortos, ¿no? Como bien decía al inicio, este tipo de textos, su desarrollo fundamental va a ser el de dar algún tipo de información, ¿no? Y frecuentemente se va a presentar en textos cortos nada más, ¿sí? Esa es la característica principal. ¿Qué nos dice acá? Cada uno de los fragmentos de un texto discontinuo es corto. ¿Por qué? Porque solamente van a mostrar una idea concreta de un concepto general, claro, porque su objetivo principal es el de informar y ya que su objetivo principal es el de informar, solamente van a querer manifestar lo más resaltante de esa información en particular, ¿no? Ahora, es necesario entender la estructura. Ahora, es necesario entender qué cosa la estructura, ¿ya? Muy bien, entonces es necesario entender qué cosa, la estructura que va a tener un texto discontinuo, ¿no? Porque para poder leer correctamente es necesario saber cómo se deben leer estas estructuras. Entonces dirá, pero Miss, me acaba de decir que yo voy a leer al criterio mío, claro, pero
al leer el criterio mío, vamos a poder observar, ¿sí? Su detalle, ¿no? Por ejemplo, cómo, con qué inicia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, ¿no? No es de que yo vaya a leerlo, claro, lo voy a leer según por donde más me llame la atención, pero también todo texto va a tener por dónde iniciar, dónde está el intermedio y cómo finalizar, ¿ya? Esa va a ser la estructura. Ahora, están muy sintetizados. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo informar, dar una información breve respecto a lo que ya se está hablando, ¿no? Por eso está muy sintetizado, ¿no? Y se usan para dar máxima información y el mínimo espacio posible para, no, por eso están muy sintetizados, ¿no? Ahora, no están ordenados. ¿Por qué? Porque la información que dan no tienen porque la información que tienen no tienen que estar estructuradas, ¿no? Y ordenadas. Solamente hablan del punto en concreto en el que hacen referencia, ¿ya? Entonces, por eso es que no están ordenados, ¿no? O sea, que no va a dar definiciones, características, ¿no? Sino lo más resaltado de algún tema en específico, ¿ya? Ahora, esa es la tipología de los textos discontinuos, ¿no? De textos continuos y textos discontinuos. Textos continuos vamos a tener textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos, ¿no? Textos continuos, detallando, va a haber textos descriptivos donde van a detallar una descripción de algún tema en específico, los narrativos que cuentan una historia, los expositivos que detallan sobre algún tema en específico, los argumentativos y los instructivos, ¿no? Mientras que en los textos discontinuos vamos a tener mayor cantidad de textos, ¿no? Cuadros y gráficos, tablas y matrices, ilustraciones, mapas, formularios, hojas informativas, avisos y anuncios, vales y cupones, certificados, ¿no? Todos estos tipos de textos que les presento van a pertenecer a un texto discon, discontinuo, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a este tema? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿O todo claro hasta ahí? Chicos, si tienen dudas, consúltenlos para yo poder absolverlas. Recuerden que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, porque de acuerdo a ello, yo registro la asistencia, ¿ya? Así que si tienen dudas y consultas, háganlo saber para así absolverlas y poder desarrollar, ¿ya?
Muy bien. Entonces, veo que no hay dudas, ¿no? Seguimos entonces con la clase. Ahora, uno de los tipos de textos dentro de este grupo es la famosa infografía, ¿no? La infografía va a ser una representación visual en la que se combinan diversos tipos de recursos. Por ejemplo, fotografías, ilustraciones, gráficos, textos, dibujos, iconos y mapas, ¿no? Entonces, es una representación visual que nosotros vamos a tener mayormente, ¿no? Porque va a haber, como bien nos menciona acá, fotografías. Por eso les decía, ¿no? Un texto discontinuo no solamente va a tener texto, sino va a tener diversas imágenes, gráficos, dibujos, iconos y mapas, ¿no? Entonces, de ello se va a detallar, ¿no? Muy bien. Ahora, hay tipos de infografía, ¿no? Hay un formato de infografía, no solamente. ¿Está con el celular? ¿La llama a su Facebook también? No, yo no. Sí, de tu Facebook la llama. ¿Al de Luigi? Ah, ¿A ve, qué hora será? ¿A qué hora? a las 7:55. ¿De la mañana? Ah, Pues mi celular no está en mi cama. no sé Se por habrá qué marcado. tú lo llamas. Ve, se habrá marcado. Esta Por ejemplo, tengo una infografía informativa. ¿Cuál creen que sea el objetivo? A ver, Esther. Esther, Dime, misita. ¿qué tema enfocará una infografía informativa? Esther, bueno, parece que Esther, eh, a ver, les decía que hay diferentes tipos de infografía.
donde vamos a detallar de acuerdo a la información que van a manifestar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será su enfoque principal de una infografía informativa? Una infografía informativa, por ejemplo. Su finalidad va a ser el de informar, ¿no? De algún tema en específico, ¿cierto? De algún tema de talla, por ejemplo, que sea la anemia. Vamos a usar ahí una infografía informativa, ¿no? Luego, infografía geográfica, va a detallar aspectos geográficos del ambiente, ¿no? Infografía comparativa, por ejemplo, puede comparar los índices de pobreza, por ejemplo, entre un año y otro. La infografía secuencial, ¿no? Detalla secuencias, por ejemplo, una receta, por ejemplo, un manual instructivo, ¿no? Infografía cronológica, donde va a detallar épocas con fechas, ¿cierto? Por ejemplo, la biografía de un autor, de un literato, ¿no? Infografía jerárquica, que mayormente eso se presenta en empresas grandes y pequeñas, ¿no? Donde detallan quién es la autoridad, quién es la que continúa, ¿cierto? Entonces es una infografía jerárquica, ¿no? ¿Pertenece a un texto? Sí, pertenece a un tipo de texto también, ¿ya? Entonces eso es lo que resalta. Ahora, ¿cómo crear una infografía? Primero, debemos de seleccionar el tema en específico, ¿no? Debemos ser muy cautelosos al momento de seleccionar el tema en particular que nosotros vamos a detallar dentro de este tema, ¿no? Sobre un tema en específico. Va también luego recopilar la información, ¿no? Primero seleccionas el tema. Por ejemplo, yo quiero hacer una infografía sobre la anemia, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer sobre la anemia. Entonces, ese es mi tema en específico. Entonces, para hablar sobre ello, voy a recopilar temas, ¿no? Toda la información respecto a la anemia, ¿no? Investigar a profundidad, para luego elaborar un boceto. ¿Qué es un boceto? A ver, ¿quién me podría manifestar qué entiende por la palabra boceto? ¿Qué será un boceto? ¿Nadie? A ver, un boceto, esta es una terminología que nosotros usamos con frecuencia, mayormente en arte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un boceto? Un boceto va a ser como decir, un borrador, donde vas a definir el color que vas a usar, el texto que vas a seleccionar, las imágenes y el formato que vas a emplear, ¿ya? Entonces, ese es un boceto. Luego, escoger un programa de escritorio de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, activamente se hacía manualmente, pero ahora en la actualidad, por ejemplo, ya nosotros utilizamos programas que es mucho más fácil realizar de esta forma una infografía, ¿no? Entonces pueden ser plantillas o empezar desde cero también, ¿no? Tu creación propia, ¿no? Que es mucho más práctico, ¿no? Tú detallas dónde ir el título, pero para eso tienes que saber la estructura principal de una infografía, ¿no? Que es este, por ejemplo, siempre tener un titular, pero normalmente el titular de los textos infográficos va a contener o va a estar escrita
Va a estar escrita en mayúsculas, ¿no? Va a ser muy resaltante porque va a ser el título general de todo el texto, ¿no? Por ejemplo, y luego me parece el encabezado, ¿no? Que es una frase de mayor relevancia también, pero que ya va a aparecer como un tema, por ejemplo, ¿no? Donde se va a desarrollar. Luego está presente el texto, está presente dentro del cuerpo gráficos, cuadros, imágenes y la fuente, ¿no? En base a quién o qué, de quién lo has hecho, ¿sí? Y el crédito, ¿no? ¿A quién le das ese crédito? ¿No? Acá tenemos una gran variedad. Por ejemplo, acá la imagen resaltante es la sandía. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el nombre de sandía va en otra letra, ¿no? Que es lo más resaltante. ¿De qué va a tratar este texto? Infográfico va a ser sobre la sandía, ¿no? Y te va a hablar sobre qué, sobre los beneficios, específicamente los beneficios de la sandía, ¿no? Ahora, ¿cómo fomentar el pensamiento también? Miren, ve, tiene una infografía cronológica también, ¿no? Acá igual la papa con su llamativa imagen, ¿no? Tiene texto a los costados, ¿no? Y tiene una estructura. De igual forma acá. Y como ustedes se dan cuenta, no es de que te den una estructura detallada por donde tú vayas a iniciar la lectura, ¿no? Que igual tiene un solo propósito, ¿no? Igual acá, por ejemplo, esta es una infografía cronológica sobre la obra La Caperucita Roja, ¿no? Tenemos, dice, ve, uno inicia con Caperucita, era una niña alegre y solía visitar a su abuelita que vivía en los adentros del bosque. Siempre le llevaba comida, ¿no? Hay tal imagen de cómo lo llevaba comida. ¿Quién? A su abuelita. Dos nos dice que en el bosque vivía un lobo hambriento. Al ver la Caperucita desea comérsela, pero no puede. Luego nos dice, el lobo pensó y preguntó a dónde se dirigía Caperucita y él se adelantó y se comió a la abuelita para poder suplantarlo. Al llegar Caperucita a la casa de su abuelita, la notó diferente y preguntó en una de esas preguntas fue, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte, le dice. Mejor. El lobo ya se había tragado a los dos, pero gracias a un cazador que pasaba por ahí se salvaron, pues este abrió la panza del lobo y salieron Caperucita y su abuelita. Fin, ¿cierto? Entonces nos detalla un breve resumen respecto a la Caperucita Roja, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de un texto infográfico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos? Primero, seleccionar el tema que deseo investigar, ¿no? Y sintetizar la información más relevante. Luego, buscar las imágenes más apropiadas, ¿no? Respecto al tema que voy a tratar, ¿no? Pero es recomendable dibujarlas. Colocar el título del tema de manera visible, ¿sí? De la idea general en cualquier lugar del esquema. Luego, organizar de manera creativa las imágenes articuladas en la información deben de estar relacionadas, como ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en la Caperucita, cada extracto está relacionado con lo que ya se ha mencionado, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que ser. Luego, colocar con letras más pequeñas las fuentes del texto, ¿no? E imágenes. Igualmente, mencionar que la misma forma del autor o autores de la infografía al finalizar el esquema, ¿no? Ese es el proceso. Ahora vamos a ver un pequeño video. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, el foco. Es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número 2, investiga.
Es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía. Es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. 3. Selección. Es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado. Es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. 5. Es hora de hacer la versión final. Hacer nuestra infografía en limpio y sin errores. Por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número 6 y último, divulgación. Es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo. Listo, ahora sí, estás preparado para hacer tu infografía. No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido. Es libre y puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Las infografías son una medida perfecta para informar y atraer la atención de los demás, pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro. Ahora estás listo para realizar tu propia infografía. Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero que esta información sea útil y si es así, los invito a compartirla y darle like. También los invito a que se suscriban a nuestro canal Alfabetizarte y que nos sigan en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, amigos, y nos vemos para la próxima. Muy bien, ¿se entendió mucho mejor, chicos? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces es muy importante. Es muy importante detallar, ¿cierto? La estructura y cómo nosotros fomentar esa estructura para poder desarrollarlo dentro de un texto, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Todos los recursos que ocupes, dice, deben de estar ordenados de tal manera que el lector no se confunda al leerlos, ¿no? O sea, el hecho de que el texto discontinuo de la infografía no tenga una estructura detallada no significa que nosotros vayamos a escribir por escribir, sino va a ser de que debemos de nosotros manifestar o para el lector debe de llamar la atención cómo es el proceso. ¿Sí? Muy bien. A ver, Adelis participó, a ver, Karen, Lisbeth, Ramón Gil es tu apellido, por favor, ¿me confirmas? Sí, Miss. Karen, ¿no? Muy bien, entonces es utilizar un lenguaje claro y breve, ¿no? Las imágenes van a ser necesarias ya que completan el sentido de lo que se quiere comunicar, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones para el desarrollo de un texto infográfico, ¿ya? Es muy importante, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas, consultas, chicas? Referente a este tema. No, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien, ya que todo ha quedado claro, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss.